en la noche de hoy vamos a hablar del estrés, de la tensión, de las afectaciones emocionales que los seres humanos podemos tener cuando estamos sometidos a realidades como esta reclusión, la llamo yo, este tenernos que quedar en nuestras casas como una medida acertada para enfrentar el coronavirus. Y para esta ocasión he invitado a un especialista, que es el doctor Bernardo Useche. Bernardo Useche es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un PhD en salud pública en la Universidad de Texas, y además es presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. Es con él con quienes vamos a hablar. Camilo, usted que está ahí tras de cámaras, hay una serie de ruidos, ¿se pueden corregir? De voces que se oyen. Por favor. Bueno, entonces vamos a empezar ya. Esperemos que esta vez no nos fallen las cosas. Y la primera pregunta al doctor Bernardo Useche, con mis saludos, doctor Useche, por favor, salude usted a su audiencia. Muy buenas noches, senador Robledo. De nuevo estamos aquí. Si todos los problemas fueran así de fáciles de solucionar, todo iría muy bien. Tenemos un problema más difícil, que es el del coronavirus. Así es, hay que ponerle buen humor a estas cosas, porque si no, ¿qué más hacemos? Bueno, ¿cómo afecta emocionalmente la pandemia del coronavirus a los seres humanos y particularmente a los colombianos? Sí, yo había empezado diciendo que la particularidad del coronavirus y de esta pandemia que azota a todo el mundo es que no solo se transmite rápidamente y termina por afectar los pulmones y causar neumonías que en algún porcentaje pueden causar muertes, sino que también nos afecta psicológicamente, es decir, afecta nuestra manera de sentir, nuestro estado de ánimo, la manera como pensamos, el equilibrio mental, el comportamiento, la conducta. Es decir, tiene un impacto psicológico enorme esta pandemia. Y tal vez había alcanzado a decir que cuando el presidente Macron en Francia tomó las medidas de confinamiento frente al coronavirus, todo el símil que hizo fue el de que luchar contra el virus era luchar contra un enemigo como si fuera una guerra. Y declaró un estado de conmoción y de guerra. Y toda guerra produce muertos, heridos, pero produce también pánico, angustia, afecta mentalmente. Entonces eso es lo que nos está ocurriendo a todos en este momento, de una manera leve o moderada o más severa. La sola noticia de que tenemos que acuartelarnos, la sola incertidumbre ya nos produce ansiedad. Entonces, pues lo que usted nos está diciendo, doctor Useche, es que esto es natural, que es comprensible, que es prácticamente imposible que esa ansiedad y esta preocupación no se dé de la naturaleza de los seres humanos. Sí, eso es lo primero que hay que entender. Es perfectamente comprensible que que nos desequilibremos un poco, que nos intranquilicemos, que nos preocupemos. Eso es la ansiedad. Y el estrés y la ansiedad son respuestas propias del ser humano porque constituyen una alerta ante el peligro. Entonces nos tensionamos porque sabemos que hay una situación peligrosa y que hay que reaccionar. Ahora, el problema es si nos dejamos descolocar o no. Y aquí entonces viene como la primera regla que debiéramos seguir. Es la ansiedad no nos puede descolocar, no nos puede desequilibrar. Y para que eso no ocurra, nos toca percibir lo que está pasando de una manera realista. Nos toca un poco adueñarnos de la situación y no que la situación nos sobrepase. Pero resulta que
los seres humanos, y en particular los colombianos, pues somos poco reflexivos y poco observadores y no nos detenemos a adueñarnos de esa situación cotidiana, sino que actuamos la mayoría de manera un poco irreflexiva, y entonces eso no va a contribuir. Tenemos que aceptar que estamos en una cuarentena, en un confinamiento, y que eso nos obliga a reacomodarnos, que todos los hábitos a que estamos acostumbrados no nos van a funcionar muy bien. Uno automatiza en la vida cosas como lavarse las manos, porque necesita todo su potencial psicológico para el trabajo, para la actividad interpersonal, para otras cosas. Bueno, ahora nos toca ser consciente en lavarnos las manos. Nos toca ir y hacerlo con frecuencia, etcétera. Entonces, apropiarse de la realidad tiene que ver con eso, con aceptarla, porque los norteamericanos dicen en inglés, esto es como es, cuando no, hay una cosa que no se puede modificar, ¿sí? Y entonces nos toca partir de ahí. Es una realidad que nos tocó y vamos a ver cómo la afrontamos. Bueno, usted dice que hay que ser realista en esta situación. ¿Por qué no detalla un poco más qué quiere decir ser realista? Porque se vuelve aquí bien importante que quienes nos están siguiendo tengan la mejor comprensión, porque de eso depende pues que podamos manejar esto de la mejor manera. Sí, lo primero con respecto a esa pregunta es que no debemos dejarnos atropellar por el sinnúmero de noticias, por el sinnúmero de rumores que corren en las redes sociales, por el vecino chismoso, que todos lo somos en buena parte, sino que tenemos que tratar de recibir y hacer un esfuerzo por tener conocimiento de lo que está pasando de una fuente creíble, de una fuente respetable, de alguien que nos dé los hechos como son. Ahora, ciertamente los hechos son alarmantes, pero hay que conocerlos de una manera, hay que planear. Yo, por ejemplo, ya decidí que no veo la noticia sobre el número de casos nuevos en Colombia y sobre el número de fallecidos, sino una vez al día, porque si uno está atento cada rato, aparecieron otros días más. Afortunadamente los datos no los están dando así, aunque había manera de seguirlos así, pues entonces eso nos va a... Y no es realista. La realidad tiene sus etapas y también. Pero lo otro, psicológicamente, hay una cosa a la que no estamos acostumbrados, que es a percibir nuestra propia realidad, la realidad de nuestro cuerpo, la realidad de nuestras emociones, de lo que estamos pensando. Como dije hace un rato, automatizamos mucho nuestro comportamiento. Entonces, aquí viene otra regla psicológica básica, que es, tenemos que aprender a observar. En este periodo, tenemos que frecuentemente o con alguna regularidad ver cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y cómo está la realidad de nuestro entorno inmediato, las relaciones interpersonales. Yo diría que si hay una cosa en que tenemos que volvernos especialistas todos en este tiempo, es ser más observadores y aprender de lo que observamos. Por ejemplo, quienes tienen niños pequeños, no hay una fórmula única. Ustedes tienen que, como padres, observar los niños. ¿Qué les está diciendo el comportamiento de los niños? ¿Están naturalmente jugando como si no pasara nada? Está bien, hay que dejarlos así. ¿Están mostrando algún signo de preocupación? Bueno, entonces tenemos que dar apoyo, etcétera. Observarnos nosotros, observar nuestras relaciones, eso es ser realista y conocer la realidad de la pandemia en que vamos. Bueno, muy bien. Y en una situación de cuarentena y de distanciamiento social, ¿qué nos recomienda en este momento? ¿Cómo mantener el control emocional y cómo mantener la calma? Es que esto tiene, Bernardo, sus misterios, porque sin duda
el simple hecho de estar, pues, digamos, reducido a un espacio todo el tiempo estando con la misma gente, etcétera, ese tipo de cosas generan tensión y generan estrés e inclusive pueden generar, pienso yo, digamos, disgustos entre las personas con las que uno se relaciona. Ya le entiendo que es natural que eso suceda, pero entonces, ¿cómo vamos así? Sí, bueno, lo primero es que tenemos que aceptar que debemos estar confinados, que es lo correcto que hay que hacer. Debemos entender que entre más intentemos salir con cualquier disculpa, más se va a agravar la epidemia y más nos va a tocar mantenernos confinados, encerrados en esto que se llama cuarentena o distanciamiento social radical. Esto no es un antojo de alguien, es la lección aprendida de epidemias similares que han ocurrido en el mundo. Y hay epidemias similares incluso de virus que producen problemas respiratorios como el que produce el coronavirus. Unos más letales como el SARS o la gripa aviar, pero que no se expandían tan rápidamente, que no llegaron a tantas partes. Otros que, como el de 1918, que duró casi todo un año y produjo millones de muertos. Y allí hoy se han hecho estudios que demuestran que en las ciudades donde fueron serios en aislarse, los muertos fueron muchísimo menor en número, pero muchísimo menor que los que hoy que los de las ciudades que no aceptaron la cuarentena. Entonces, lo primero es eso. Ahora, este es un virus que es parecido a la gripa, pero no es la gripa, ¿sí? Por ejemplo, la mortalidad de la gripa es 0.3%, menos de 0.2%, pero la mortalidad del coronavirus puede ser 3%, entonces ya la cosa empieza a ponerse muchísimo más seria. Y por eso, entonces, insisto, lo primero, esto no es un invento de nadie, es lo que la salud pública ha aprendido. Y son todas medidas que no son farmacológicas, que no son tratamiento, son simplemente de comportamiento. Algunos especialistas se quejan, es que estamos igual que hace 100 años, pero bueno, sí, eso fue lo que aprendimos hace 100 años, eso es lo que ha sido efectivo. Ahora, lo segundo que hacer, pues hay muchísimas cosas, pero hay unas cosas que para mí se vuelven básicas. Por ejemplo, dormir bien. Hay que tratar de garantizar que dormimos un buen número de horas. Los neurólogos dicen cuando hay tensión y cuando hay estrés hay que dormir por lo menos 7 horas, ¿sí? Entonces hay que empezar a buscar eso, porque si uno se depriva de sueño, la situación se vuelve. Algunos maniáticos del trabajo como nosotros, que hemos pasado muchas horas trabajando, la realidad nos ha enseñado que tenemos que parar cuando uno empieza a alucinar. Entonces ya le toca irse a dormir porque ya la cabeza no le está dando más. Entonces, proteger nuestro cerebro y proteger nuestra mente implica dormir y dormir bien. Entonces hay que buscar eso. Hay que hacer ejercicio. Ahora a uno le regalan estos relojes que le marcan a uno los pasos, la tasa cardíaca, etcétera. Bueno, pero aunque no los tengamos, hoy sabemos que hay que por lo menos caminar y mantener. Si uno tiene el relojito, pues marca 10.000 pasos es lo óptimo. Pero bajarse de 5.000 pasos es terrible, ¿sí? Porque ya no está haciendo nada. Aquello de que mente sana en cuerpo sano, esa sabiduría de nuestros abuelos sigue teniendo vigencia. Entonces, y hoy sabemos que la conexión mente-cuerpo es única. No hay enfermedad física, hay enfermedad física que tiene su componente psicológico, emocional, etcétera. Y si estamos tensionados, estresados, eso afecta nuestro físico. Sobre eso, la psicología de la salud ha demostrado, por ejemplo, que una persona con cáncer, si tiene un buen equilibrio emocional y algo que lo motive y esperanza
etcétera, va a superar más fácilmente que la que se rinde en determinado momento. Al fin y al cabo, para morirse, generalmente, aunque uno ya está en las últimas, tiene que rendirse para poder expirar, pues, definitivamente. Entonces, esa segunda cosa del ejercicio, hay de mil maneras que eso se puede hacer. Aquí mi esposa, que es fanática del ejercicio, ya me tiene con por una red social, pues, haciendo ejercicios. Ella hace el 100% de los ejercicios, yo hago como el 10%, pero estoy tratando de seguirla, y eso es una rutina que tenemos que meternos en la cabeza. Lo tercero es que tenemos que ver la luz y el sol. El encerramiento produce depresión, nos baja el ánimo. Eso está comprobado en los países donde hay estaciones. Los blues es el estado de ánimo depresivo en invierno, porque todo se vuelve opaco, todo se vuelve oscuro, y en la primavera da algo que se llama la fiebre de primavera, y es que el primer conejo que salta y la primera flor que florece lo pone a uno de un estado de ánimo exultante y buenísimo. Entonces, no nos encerremos. Lo cuarto es: aprendamos a utilizar las nuevas tecnologías, los teléfonos. Esto en el encerramiento va a ser una salvación. Nos va a permitir comunicarnos, vernos, estar en contacto, etcétera. Pero encerrarnos las 16 horas que estemos despiertos a esto, aunque nos da la ilusión de estar comunicados, pero en el fondo nos estamos aislando, nos estamos sintiendo solos. Entonces, a esto hay que ponerle orden, hay que aprovecharlo con todo lo fabuloso y lo formidable que es hoy en día. Pero también tenemos que protegernos y vacunarnos sobre eso. Bueno, no, tengo como un listado de otras 10 cosas, pero paro aquí un momento para ver qué comentario tienes tú, Jorge. No, yo creo que es bien importante. Estos como tips que llaman resultan ser clave. Yo les cuento aquí que estoy practicando esa lógica, y se lo he planteado a mi familia desde el primer día, ¿no? Alguien me aconsejaba cómo, digamos, incluso en las cárceles, pues no es lo mismo, por supuesto, pero en las cárceles a los presos a los que mejor les va son quienes logran organizar su día de forma tal que tienen una serie de actividades a lo largo del día que les permiten, digamos, amanecer y empezar a vivir el día, bueno, y se acuestan a dormir y van a estar mucho mejor así que el que no sabe qué hacer con su tiempo. Y voy a insistir en una cosa que planteó Bernardo, y es que esto que estamos haciendo, aun cuando pueda ser duro y pueda molestar a ratos, lo cierto es que es lo que tenemos que hacer, y lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Uno de los trinos más exitosos que yo he enviado en estos días tiene que ver con una figura que me inventé. Dije que este asunto de si uno termina o no con el coronavirus es como ganarse una lotería, ¿sí? Como ganarse, digamos, un mal baloto. Y entonces hago esta figura. Solo se puede ganar la lotería, una rifa, aquel que compra la boleta. Y en este caso solo compra la boleta el que no hace la prevención necesaria. Todo el que esté haciendo la prevención bien hecha es como si no comprara, o sea que no se va a infectar, y particularmente no se puede ganar el premio gordo, que sabemos que el premio gordo es terminar en un respirador y probablemente muerto. Entonces, si vemos las cosas con esta perspectiva y utilizamos todos los criterios que nos está dando Bernardo, seguro que vamos a estar mejor y hacer esto de manera más tranquila y ayudarle a nuestros amigos a que hagamos esto de la mejor manera. Bueno, vamos entonces ya terminando, Bernardo, con unas... Quiero decir dos cositas más. Bueno, dígame, sí, señor. Una es, ayer le escuché aquí a mi esposa dictar por internet una clase sobre la música en los tiempos de crisis. Y ponía ejemplos de cómo en los periodos más difíciles, en el África, en Australia, en todas partes, la música ha contribuido a mantener el espíritu alto. Y todos hemos visto en estos días que en Italia cantan por las ventanas, que en otra parte la orquesta, los músicos se unen de un edificio a otro, de una ciudad a otra,
internet para tocar la misma pieza, etcétera. La música es fundamental. Y la otra cosa que no quiero que pase en alto es que esto es una oportunidad que tienen los padres con los hijos, las parejas, los vecinos, etcétera, de mejorar, de entender mejor la relación. En estos días yo escuchaba a cómo el gobernador del estado de Nueva York, hablando de cómo en un confinamiento en que él estuvo en otra emergencia de 19 días, por fin pudo ponerse en paz con su hija, por fin pudo reconocer todas las embarradas que había hecho con la mujer, por fin pudo hacer todas estas cosas. Pero para eso nos toca quitarle el cerrojo al bloqueo que tenemos, quitarnos la máscara del yo público, o sea, lo que aparecemos para los demás, y mostrar el yo privado, el yo interior, y ejercer la libertad emocional, es decir, la capacidad de expresar lo que sentimos. Ahora hay que saber con quién lo hace uno, porque uno, si se equivoca con quién le expresa las emociones, pues puede que salga peor de lo que estaba. Pero es una gran oportunidad. Eso es lo que quería insistir también, Jorge. Una última pregunta, doctor Useche. Todo esto que usted ha señalado, en principio parece fácil, pero la verdad es que yo tengo la idea de que estas cosas no son tan fáciles. Le hago un poquito de abogado del diablo. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, son muy difíciles. Son muy difíciles porque tenemos que romper los hábitos a que estamos acostumbrados en la vida rutinaria que veníamos llevando. Entonces hay que hacer un esfuerzo, pero hay que recuperar el espíritu de cooperación que nos hizo humanos. Tenemos que filosofar un poquitico sobre esto y romper esta cosa de la competencia terrible de unos con otros en que la sociedad neoliberal nos metió en las últimas décadas. Hay que crear redes comunitarias. Esto lo vamos aprendiendo. Los vecinos. Yo quiero agradecerle en este momento a Paula Giraldo. No la conozco, pero ella se mudó hace unos días al edificio donde vive mi hija, que tiene 88 años. Y vieron la alegría con que mi mamá me llamó a decirme, vino Paula Giraldo a decirme, yo soy joven, yo puedo hacerle el mercado, yo puedo ayudarle en tal cosa. Y hay que establecer esos vínculos, hay que recuperar la empatía, la compasión por el otro, la compasión en el sentido budista de tener en cuenta el otro. Tenemos que ser más sociables, más comunitarios, saber a quién llamamos si empezamos a sentirnos mal, crear esta red de apoyo, y lo que es muy difícil se va a volver viable y lo vamos a poder hacer y vamos a salir adelante. Bueno, doctor Useche, muchísimas gracias. Yo voy a hacer un último comentario que creo que viene al caso. Yo lo estoy insistiendo desde que esto empezó. Este es un problema, y es un problema grave, es un problema que se va a complicar seguramente, es un problema que va a tener consecuencias económicas muy complicadas. Yo estoy alertando sobre eso de mediano, incluso de largo plazo, pero esto no es el fin del mundo. No se va a acabar la vida sobre la tierra, ni Colombia va a dejar de ser el que va a dejar de existir, ni nos vamos a entrampar pues hasta la muerte. Este es un asunto que es clave, a mi juicio, tener en cuenta en la perspectiva. No estamos en una batalla. Los colombianos somos un pueblo fuerte, creativo, trabajador, echado para adelante. El único sitio del mundo donde los colombianos no consiguen trabajo y donde no tienen fama de buenos trabajadores es en Colombia. En todos los demás países del mundo nos pelean. O sea, tenemos con qué enfrentar esto en medio de las grandes dificultades que se tienen, y tenemos con qué enfrentar esto y salir adelante. Apliquemos las ideas, las explicaciones que nos ha hecho el doctor Bernardo Useche, que es un especialista en este tema, y estoy seguro que vamos a terminar saliendo adelante y mejorando este tiempo en que vamos a estar, pues, digamos, reunidos con nosotros mismos y con nuestras personas más cercanas. Doctor Useche, por favor, despídase usted de su audiencia. Bueno, espero que lo que hemos dicho de alguna manera
toque su corazón y sus mentes y contribuya al aprestamiento que necesitamos todos en este momento. Y a usted, senador Robledo, muchas gracias. Usted sabe de mi admiración y respeto por su trabajo. Muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, y a todos ustedes, no se les olvide, mañana a las 8 de la noche, y tengo el optimismo de que no se nos va a caer empezando el programa, 8 de la noche tendremos otro programa de interés para ustedes. Están cordialmente invitados. Muy buena suerte.